cielo voy, yo confío en Jesús. Él me salvó, por mí ha muerto en la cruz. Tu pura sangre carmesí, la mancha vil borró de mí. Ventura gozaré allí, yo te veré, mi Salvador. Al cielo voy, yo confío en Jesús. Él me salvó, por mí ha muerto en la cruz. Feliz aquel que en ti confió, por Salvador te aceptó. En ti también espero yo te veré, mi Salvador. Sábado santo de Jehová, es este día de solas, en él adoro al Hacedor, y haya mi alma así la paz, y haya mi alma así la paz. Todas sus horas santas son, nunca las vivo para mí, y nada vil perturba así mi comunión feliz con Dios, mi comunión feliz con Dios. Esta delicia semanal es anticipo aquí de Sion, me acerca al trono celestial, al alentar mi devoción, al alentar mi devoción. Todo pesar olvido hoy, dejo también mi afán cruel, del sábado es autor Jesús, rindole entonces culto a él, rindole entonces culto a él. Una vez más, quiero saludarles a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia, que salimos en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica, por nuestras tres plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Me da mucho gusto nuevamente poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. El programa de hoy es un programa muy interesante. Espero de que estén listos con sus libretas a la mano, con sus Biblias, con sus cuadernos, y estén muy atentos, no pierdan la concentración, porque el mensaje que vamos a abordar en esta hora es un mensaje maravilloso para la gloria y la honra de nuestro Dios. Le doy la bienvenida donde quiera que usted nos esté sintonizando, en cualquier estado de esta gran nación de Norteamérica o en cualquier país de Centro, Suramérica, el Caribe o el mundo. Espero de que usted pueda ser bendecido con este programa de hoy. Recuerden que todavía tiene tiempo para enviarle este enlace a cualquier familiar suyo, a cualquier compañero de trabajo, a cualquier amistad,
para que así ellos también puedan ver este programa de hoy. Antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio, como siempre lo hago, voy a tener una palabra de oración para así invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio y que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, hoy día viernes, día de preparación, le doy las gracias, Señor, por nuevamente darnos la oportunidad de recibir estas primeras horas de su santo día de reposo. Gracias por habernos cuidado durante toda la semana, por habernos dado la vida, la salud, la fuerza para haber cumplido con nuestras responsabilidades. Gracias, Padre, porque nos da otra vez la oportunidad de estudiar su palabra juntos. Pedimos que el Espíritu de Dios nos hable a través de este mensaje de hoy y que lo que vayamos a aprender, lo que vayamos a estudiar, lo podamos guardar en nuestros corazones. Oramos para que este mensaje, Padre Celestial, pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Otras personas que nunca han escuchado estos temas, los puedan escuchar y que sea de mucha bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí juntos, ustedes y este servidor quien les habla, para estudiar la palabra de Dios. El tema que voy a abordar en esta hora es un poquito tal vez abarcante, así que no quiero perder más tiempo en la parte introductoria para que así podamos entrar ya de lleno al mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Bien, como ustedes ven ahí en pantalla, seguimos abordando esta serie que no la hemos terminado todavía. Tenemos todavía muchos mensajes que presentar a través de esta serie que lleva como título Sábado o Domingo. Ese es el título de la serie. Recuerden que a medida que estos programas están siendo grabados y están saliendo en vivo por estas tres plataformas que le acabo de mencionar, no se olviden de entrar a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, y vaya al encasillado que dice listas o playlist en inglés, y usted puede buscar esta carpeta bajo ese título, Sábado o Domingo, serie Sábado o Domingo, y ahí usted va a encontrar los temas desde el número 1 hasta el tema que vamos a abordar en esta hora. Y siempre digo esto para beneficio de tal vez de una persona que tal vez está sintonizando este programa en esta hora por primera vez o tal vez por segunda vez, para que así usted tenga la oportunidad de ver estos programas anteriores en su tiempo libre. No se olvide de darle un like a estos videos, no se olvide de suscribirse a nuestro canal en YouTube y no se olvide también de activar la campanita con todas las notificaciones. Entonces vamos a ver qué nos dice, cuál es el título del mensaje de hoy. Sería el mensaje número 12 de esta serie, el sábado en la creación y el sábado en la redención. Vamos a ver, queridos hermanos y hermanas, vamos a estudiar un tema muy interesante. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a leer el título, lema de todos estos temas o de toda esta serie de temas. La señal creadora de Dios, que se encuentra en Génesis capítulo 2 y el versículo 3, que nos dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Yo creo que a esta altura de esta serie ya nos hemos podido dar cuenta cuál es el día séptimo, el sábado. Vamos entonces a la parte introductoria. Marcos capítulo 2, versículo 28, estas son palabras de Jesús, hablándole allí a los judíos, les dice estas palabras: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado. Ustedes podrán darse cuenta de que yo resalto ciertas palabras claves en textos bíblicos, a veces las pongo en cursiva, a veces pongo corchetes en los textos bíblicos también para así poder entender mejor el texto, y yo siempre se los recalco para que así ustedes puedan saber, porque muchas personas tal vez van a ver
esos corchetes y van a decir, pero eso no aparece en mi Biblia. Por supuesto, yo lo añado para que así podamos entender mejor los textos y los podamos comprender. Entonces Jesús dijo, yo soy, el Hijo del Hombre es Señor del día de sábado. ¿Qué significa esa palabra Señor? Bueno, si vamos al original en griego, ustedes lo ven ahí en pantalla, la palabra griega para Señor de Marcos 2:28 es kurios y significa supremacía, supremo, en autoridad, por supuesto. Señor, soberano, también significa Dios, dueño, poseedor. Este título, de acuerdo a este diccionario griego, es dado solo a Dios y al Mesías. Entonces la Biblia nos está diciendo claramente que Jesús es también Dios, es también Señor, es también supremo. Él es el dueño Él fue el que estableció, el que creó este día de sábado en el principio de la creación. Lo vamos a ver a través de este mensaje de hoy. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, el número 2962 y las páginas 1203 y 1204. ¿Quién es el creador de la tierra? Es una pregunta. Vamos a ir contestando estas preguntas a la luz de la palabra de Dios, así que esté muy atento, tengan sus Biblias a la mano, tengan sus cuadernos, tengan sus libretas, para que así usted vaya anotando cada uno de estos textos y tal vez en su tiempo libre usted los pueda ir estudiando más detenidamente. Vamos a responder esa pregunta con el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, como decía la pregunta, ¿quién es el creador de la tierra? Bueno, la Biblia lo está diciendo, Dios. Lo dice Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Quién era Cristo en el principio? Vamos a contestar esa pregunta también. De acuerdo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, nos dice lo siguiente. En el principio era el verbo. Esa palabra entre corchetes, por eso yo lo agrego allí, en griego, GR, es una abreviación para griego. La palabra verbo en griego significa palabra. En otras palabras, en el principio era la palabra. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sigue diciendo el versículo 2 de Juan 1. Este era en el principio con Dios. Entonces vamos a ver otro texto bíblico a continuación que nos va a decir quién era ese verbo que era con Dios y que era Dios. Leamos por favor Juan capítulo 1, versículo 14 aclara esa interrogante. Y aquel verbo que sabemos que es la palabra que era con Dios y que era Dios en el principio, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros? Jesús, por supuesto. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la Biblia, sin temor a equivocarnos, nos está enseñando en esta hora de que Cristo es también Dios. ¿Fue también Cristo el creador de los cielos y la tierra? ¿Qué ustedes creen? Vamos a contestar esas preguntas a la luz de la Escritura, por supuesto. Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice, todas las cosas por Él, o sea, por Cristo, fueron hechas. O sea, todo fue hecho por Él. Fueron creadas, en otras palabras. Y sin Él, o sea, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, la Biblia nos está diciendo claramente de que Jesús es también el creador de los cielos y de la tierra. Colosenses, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 17, también lo menciona. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Se está refiriendo al Hijo. El Hijo fue el que nos libró del pecado, de la potestad, o sea, del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién fue el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario? Por supuesto, fue el Hijo de Dios. El perdón de pecados. O sea,
Todo lo hemos obtenido gracias a el amor de Jesús por nosotros. Nos libró de las tinieblas, nos dio la oportunidad de algún día ser súbditos de su reino celestial y nos redimió, o sea, nos salvó por su sangre y también nos perdonó nuestros pecados. Maravilloso Salvador. ¿Qué sigue diciendo el versículo 15 de Colosenses 1? Dice, Él, se refiere a Cristo, por supuesto, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Sigamos leyendo Colosenses 1, versículo 16. Porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Interesante, o sea, Cristo fue también el creador de los cielos y de la tierra. Versículo 17, ¿qué nos dice? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo a través de este texto que Cristo es eterno, igual que el Padre. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, ¿qué nos dice estos textos? Lo vuelve y lo recalca una y otra vez. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, nos estamos dando cuenta de que Cristo también es el creador de los cielos y de la tierra. Versículo 3 de Hebreos 1, ¿qué nos dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Maravillosos textos. ¿Qué dijo Jehová que Él era? Vamos a ver qué dice la Escritura contestando esa pregunta. Repito la pregunta para que vayamos meditando en estas preguntas que van saliendo ahí en vuestras pantallas, son muy importantes. Repito, ¿qué dijo Jehová que Él era? Éxodo 3, del 13 al 15, ¿qué nos dice? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, esto fue cuando Dios envió a Moisés con la tarea de ir y sacar al pueblo de la cautividad de Egipto. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé, Señor? Le dice Moisés allí a Jehová. ¿Y qué responde Jehová en el versículo 14 de Éxodo 3? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, cómo se identificó Jehová a Moisés cuando Jehová le preguntó, si los israelitas cuando yo llegue a Egipto me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir yo, Señor? Y Jehová le dijo, diles, yo soy el que soy, es el que te ha enviado. Además, sigue diciendo el texto, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aquí estamos hablando del Dios creador, el creador de los cielos y de la tierra, Jehová, que tuvo esa entrevista con Moisés. ¿Qué dijo Jesús que Él era? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, ¿qué dijo Él de sí mismo? Leamos por favor. Juan capítulo 8, versículos 56 al 59 nos dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, o sea, le dijo Jesús a los judíos, y lo vio y se gozó. Versículo 57, estoy leyendo Juan 8. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham.
Jesús les dijo, de cierto os digo, mire el lenguaje que usó Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuál fue el lenguaje que Jesús usó? El mismo lenguaje que le dijo Jehová a Moisés cuando Moisés le preguntó, y si los hijos de Israel me preguntan, ¿cuál es el nombre de Jehová? ¿Qué les voy a decir yo, Señor? Diles, yo soy el que soy, te he enviado. Jesús les dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces, ¿qué hicieron los judíos? Versículo 59 de Juan capítulo 8. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Ya nosotros vimos en los textos anteriores que Jesús es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces usted se preguntará, ¿por qué los judíos cogieron piedras para apedrear a Jesús en esa ocasión? Bueno, en el original en griego, Juan 8:58 leería así, de esta manera leería así, de acuerdo al original en griego. Antes que naciese Abraham, yo soy. El verbo griego fuese, porque dice Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy, es ginomai. Y ginomai significa aparecer, llegar a ser. Los judíos quisieron apedrear a Cristo porque se llamó a sí mismo yo soy. Este título le correspondía solo a Jehová y según ellos, Cristo era un simple hombre, pero ustedes y yo sabemos, a través de la Escritura, por supuesto, que Cristo era también Dios, que se había hecho carne, por supuesto, como leímos en Juan capítulo 1. Jesús descansó en el día de la creación y en el día de la redención, queridos hermanos y hermanas. El hombre, el sello de la creación, fue creado por Cristo en el sexto día y así terminó la obra de la creación. Leamos, por favor. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. ¿Qué nos dice la Escritura? Entonces dijo Dios, y yo pongo ahí entre corchetes para que vayamos entendiendo. Ya vimos que Cristo es también el creador. Lo leímos en los textos anteriores. Entonces dijo Dios, hagamos, fíjese que la palabra hagamos está en plural, no dice yo voy a hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o sea, tenga dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 de Génesis 1, que nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y sabemos que Jesús es también creador. Versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Nuevamente menciona la palabra señorear, o sea, tener dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Seguimos leyendo Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahí está la dieta original que Dios le dio al hombre. Una dieta completamente 100% natural. Versículo 30 de Génesis 1, ¿qué nos dice? Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios, dice el versículo 31, preste mucha atención a este texto de Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Interesante. Ahí podemos darnos cuenta de que el hombre fue creado en el sexto día de la creación. Cristo, después de haber trabajado 6 días, descansó en el séptimo día de toda su obra. Lo leemos, por favor.
Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó, oigan bien, Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dice el versículo 2. Versículo 3, ¿qué nos dice? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó, nuevamente lo menciona por segunda vez, de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿en qué día descansó Jesús de la creación? En el día séptimo. Ahí lo estamos leyendo, queridos hermanos y hermanas. Entonces, vamos a ver esta nota. Primero, Dios, o sea, Cristo, hizo toda la obra, de acuerdo a Génesis 2:1. Segundo, Dios, Cristo, reposó o descansó en el séptimo día. Lo acabamos de leer en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y tercero, Dios, Cristo, después de reposar, lo bendijo y lo santificó, o sea, el séptimo día, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 3. Dios, Cristo, obró 6 días y luego descansó el séptimo día para así darle ejemplo a la primera pareja, a Adán y a Eva. Es por eso que Jesús, el Creador, dijo, también les dijo, o sea, Jesús a los judíos, el día de sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de sábado, de acuerdo a Marcos 2:27, y por eso es que como leímos en Marcos 2:28, por eso es que Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de sábado, porque fue el creador de ese día, queridos hermanos y hermanas. El sábado fue dado para el hombre según el cuarto mandamiento. Leamos el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios, por favor, que se encuentra contenido en Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, o sea, descansó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Así que no podemos seguir creyendo de que este mandamiento fue dado única y exclusivamente para los judíos. La redención del hombre es una obra de volver a crear. Entendamos bien eso, porque esto es un punto que muchos hoy lo pasan por alto. Repito, la redención del hombre es una obra de volver a crear. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo entendió este evangelio que nosotros necesitamos entender en este tiempo. Efesios 2, versículo 5 y Efesios 2, 8 al 10. Leamos juntos, por favor. Efesios 2, 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Voy a hacer una pausa ahí rapidito. Ese texto dice claramente que Cristo nos dio ¿qué? Vida. El único que puede dar vida es ¿quién? Jesús. Es el creador de los cielos y de la tierra. Dios. Nadie más puede dar vida. Volvamos a Efesios capítulo 2, por favor. Y vamos a leer el versículo 8. Efesios 2, 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados, oigan bien, está hablando de crear, nosotros fuimos creados en el principio, ¿verdad que sí? El hombre y la mujer fueron creados en el 6º día, como estudiamos anteriormente, pero Pablo está hablando de otro tipo de creación, porque somos hechura suya, creados ¿en qué? En Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dejemos esos textos ahí en pantalla unos segundos, por favor. Cuando ustedes y yo no conocíamos a Cristo, cuando no conocíamos el evangelio de salvación, ¿estábamos en qué? Estábamos, dice el versículo 5, usted lo ve ahí en pantalla, de Efesios capítulo 2, estábamos muertos en pecados. O sea, estábamos perdidos completamente. Pero gracias a Jesús, Jesús nos dio vida, o Dios nos dio vida juntamente con Cristo, porque Jesús fue el que pagó el precio del pecado por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, al haber sido rescatados, redimidos del pecado, somos ahora creados de nuevo. Eso es lo que significa la palabra redención. Somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, o sea, para empezar a vivir una vida completamente nueva, diferente, ya no más una vida de pecado o de transgresión a la ley de Dios. Sigamos leyendo, por favor. La palabra griega para creados de Efesios 2:10 es quitizo. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados, por eso yo lo subrayo, creados en Cristo Jesús. Esa palabra quitizo significa fabricar, fabricante, creador, crear o hacer. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 2936, página 1201. ¿Quién es el único que puede crear? ¿Quién fue el que creó los cielos y la tierra en el principio? Fue Dios. Y ya vimos que Cristo también creó los cielos y la tierra. Efesios 3:9, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Está hablando el evangelio. Que creó, ahí está la palabra quitizo, todas las cosas. Entonces, ¿quién es el creador? Es Dios, por supuesto. Y Pablo decía en los textos anteriores que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2, 14 y 15, ¿qué nos dice? Efesios 2, 14 dice, porque Él, ese Él es Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, ¿cuáles eran esos dos pueblos? Los gentiles y los judíos. A través de su muerte hizo un solo pueblo. Somos una sola familia, en otras palabras. ¿Qué dice el versículo 15 de Efesios 2? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, la ley ceremonial, como lo estudiamos en el programa de la semana pasada, para crear, mire bien qué interesante, está hablando de crear en sí mismo de los dos un solo ¿qué? Nuevo hombre y una nueva mujer también, por supuesto, porque esto se aplica a los dos, haciendo la paz. Entonces, a través de Cristo Jesús, nos está diciendo el apóstol Pablo en esos dos textos de Efesios 2, 14 y 15, que solo Cristo Jesús tiene el poder para crear en nosotros una nueva criatura, para darnos un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Segunda de Corintios 5, 17, por eso es que Pablo experimentó en su propia vida el poder de esa nueva creación, de la redención, a través del poder del evangelio. Pablo dijo en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso texto, queridos hermanos y hermanas. Un hermoso versículo. En Cristo, ustedes y yo podemos ser de nuevo creados. Por supuesto, estamos hablando de ser redimidos del pecado. Santiago capítulo 1, el apóstol Pablo, todos los discípulos de Cristo, después de que entendieron el evangelio, sabían lo que significaba la obra de la redención. Santiago 1:18, noten lo que nos dice. Él, o sea Dios, o sea Cristo, de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
O sea, esto es lo que está hablando la Biblia de lo que significa la redención. Es volver a ser, volver a nacer, ser creados nuevamente a imagen y semejanza de Dios. ¿A través de qué? Del poder del Evangelio obrando en nuestras vidas. O sea, Cristo obrando en tu corazón y en mi corazón. La redención significa un nuevo comienzo o una nueva vida. ¿No quisieras tú, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora, experimentar la redención en tu vida? Leamos, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Qué nos dice? Siendo justificados. La palabra justificados significa ser declarados justos por Dios, aunque no lo merecemos. Pero somos declarados justos gracias a la justicia de Cristo en nosotros. Siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Porque ya Cristo pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué maravillosa estas palabras. Por eso es que el Evangelio, la persona que entiende el Evangelio, es un cristiano nacido de nuevo. La palabra griega para redención de Romanos 3:24. ¿Por qué? Porque dice que mediante la redención que es en Cristo Jesús es apolutrosis. Y esa palabra apolutrosis significa salvación, redención, liberación. O sea, ustedes y yo, queridos hermanos, gracias al poder de Cristo Jesús, que tuvo el poder para crear el mundo en 6 días en el principio, también puede hacer una obra en tu vida y en mi vida hoy. Gracias al poder de Cristo Jesús obrando en tu corazón y en mi corazón, si dejamos que Cristo forme parte de nuestras vidas, si dejamos que Cristo entre a nuestras vidas, Él va a salvarnos, nos va a redimir y nos va a liberar. Volvamos al diccionario de palabras griegas. Es usada también esta palabra apolutrosis, que quiere decir redención, es usada también en referencia al perdón y a la justificación. Significa, mire lo que significa esta palabra, es tan abarcante que a veces nosotros creemos que pues no significa absolutamente nada. Significa la liberación de la culpa y la condenación del pecado y la introducción ¿a qué? A una vida de libertad, a una vida nueva, de acuerdo a Romanos 6:4. ¿Qué les parece a ustedes? Diccionario Strong's de palabras griegas, número 629, página 979. Entonces, ¿qué significa la palabra redención? En resumidas cuentas, queridos hermanos y hermanas, de acuerdo a la definición que da el diccionario griego, es una vida nueva en Cristo Jesús. Lo mismo que decía Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo Juan? ¿Qué le dijo a través del Evangelio de Juan? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Recuerdan esa entrevista de Jesús con este líder de la nación judía? Esa entrevista nocturna. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, en otras palabras, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así de simple. El Evangelio, queridos hermanos y hermanas, es redención de nuestros pecados. No es doctrina solamente. No son un folleto de 20 lecciones. No. El Evangelio es salvación. El Evangelio es redención. Y Jesús le dijo claramente a Nicodemo, Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, yo sé que tú eres un gran líder de la nación judía. Yo sé que eres miembro del Sanedrín judaico. Yo sé que llevas tal vez 50, 60, 70 años sirviéndole a Dios. Pero tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que experimentar la obra de redención en tu vida si quieres entrar un día al reino de los cielos. Y esa es la experiencia que ustedes y yo tenemos que alcanzar si queremos un día obtener la vida eterna. ¿Cuál era el primer mes del calendario hebreo? ¿Recuerdan, queridos hermanos y hermanas? Vamos a hacer un poco de historia, por supuesto. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿qué nos dice? Habló Jehová a Moisés y a Aarón
en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, o sea, el primer mes del calendario. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿A qué mes se estaba refiriendo Jehová allí en Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2? Sigamos leyendo, por favor. Éxodo capítulo 13, versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. O sea, ¿en qué mes salió las huestes de Israel de la cautividad de Egipto? En el mes de Abib, abril para nosotros. Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. ¿Qué nos dice la Escritura? Guardarás el mes de Abib y harás que Pascua a Jehová tu Dios. Entonces, ¿en qué mes se celebraba la Pascua? En el mes de Abib. Era el primer mes del calendario hebreo. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Interesante. La fiesta de la Pascua se celebraba en el mes de Abib. Leamos juntos, por favor. Éxodo capítulo 12, versículos 3 y 4. ¿Qué nos dice? Hablad a toda la congregación de Israel. Estos son mandatos que le está dando Jehová a su siervo Moisés. Diciendo, en el 10 de este mes. ¿En qué día? En el día 10. Por eso yo lo subrayo, hermano, porque son palabras claves que a veces cuando leemos la Biblia no las tomamos en cuenta o en consideración. En el 10 de este mes, o sea, en el mes de Abib, tómese cada uno un cordero. No se lo olvide. ¿En qué día se tomaba el cordero? ¿En qué día se separaba el cordero para ser sacrificado? Porque la única fiesta en que se sacrificaba ese cordero era la fiesta de la Pascua. En el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 4, estoy leyendo Éxodo 12. Tomen en consideración estos textos, por favor. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Hermanos y hermanas, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que en el día 10 se escogía el cordero pascual. ¿En qué día? En el día 10, por supuesto, del primer mes del calendario hebreo, o sea, en el mes de Abib. ¿A quién representaba el cordero que se sacrificaba en la Pascua? Leamos, por favor, Juan capítulo 1, versículo 29. ¿A quién apuntaba este cordero? El siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿a quién representaba ese cordero pascual que se estuvo sacrificando prácticamente por 4000 años después de que entró el pecado en el mundo? A Jesús, el Hijo de Dios. Primera de Corintios 5:7, el apóstol Pablo lo confirma. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿a quién representaba ese cordero que se sacrificaba durante la fiesta de la Pascua? Pablo lo está diciendo, representaba a Cristo, Él fue nuestra Pascua. ¿Qué características debía tener el cordero que era inmolado en la Pascua, o sea, sacrificado? Leamos, por favor, Éxodo 12:5. Estos son mandatos de Jehová. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, tenía 2 características ese cordero. Número 1, tenía que estar sin defecto. O sea, sin mancha, sin ningún defecto físico. Y debía ser, ¿qué? Macho. Jesús, ¿era hombre o era mujer? Fue hombre, por supuesto. Por eso le llamaban el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Primera de Pedro 1, 18 y 19, hablando de ese cordero, el apóstol Pedro, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 1, 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Quién nos rescató del pecado? Jesús, por supuesto. La cual recibisteis de vuestros padres, porque recibimos esa herencia de nuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, no fuimos rescatados con oro o con plata. Dice el versículo 19, 1 de Pedro 1, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y entonces miren lo que dice lo que agrega el apóstol Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo debía ser el cordero pascual? De acuerdo a Éxodo 12:5, el animal será sin defecto. ¿Qué tipo de sacrificio dio Jesús en favor de la raza humana? Un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos capítulo 4, versículo 15, hablando de Jesús, ¿qué nos dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado, o sea, sin mancha. Jesús no transgredió la ley moral de Dios. Maravilloso. Cumplió exactamente la profecía de Éxodo capítulo 12. El cordero debía ser inmolado o sacrificado, que es lo mismo, el día 14 del mes de Abib. ¿Qué día? El día 14, o sea, abril para nosotros. ¿Qué día se escogía el cordero pascual? El día 10. Recuerden que les dije que se acordaran esos 2 días. Pero se sacrificaba el día 14. Leamos, por favor. Éxodo 12:6. Y lo guardaréis, está hablando del cordero, hasta el día 14 de este mes, o sea, el mes de Abib. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, lo sacrificará toda la nación de Israel. Cada familia sacrificaba ese cordero el día 14 entre las 2 tardes. Y usted dirá, ¿y eso qué significa entre las 2 tardes? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué día se escogía el cordero, queridos hermanos y hermanas? El día 10. ¿Qué día se sacrificaba? El día 14 entre las 2 tardes. ¿De cuál mes? Del mes de Abib, el primer mes del calendario hebreo que se celebraba la Pascua. Abril para nosotros. Levítico 23:5, ¿qué nos dice? En el mes primero, o sea Abib, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, y yo agrego ahí entre corchetes las 3 de la tarde, y usted debe decir, ¿y cómo usted lo sabe? Ya lo vamos a ver más adelante. Entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces, de acuerdo a este texto de Levítico 23:5, ¿qué mes se celebraba la Pascua? En el mes de Abib. ¿Qué día? El día 14 del día mes. ¿A qué hora se sacrificaba ese cordero? ¿O era inmolado ese cordero que sabemos que representaba a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entre las 2 tardes. La última semana de Cristo en la tierra antes de morir en la cruz del Calvario. Vamos entonces a darnos cuenta, queridos hermanos, si Cristo cumplió específicamente todas estas profecías que estamos leyendo. El 8 de abril, sábado, Jesús está en Betania, en casa de Lázaro. Vamos a leerlo, por favor. Recuerden que lo que ustedes vean entre corchetes, yo lo agrego para así poder entender mejor los textos bíblicos. ¿Qué día estaba Jesús en Betania, en casa de Lázaro? El 8 de abril, día sábado. Juan capítulo 12, versículo del 1 al 3, ¿qué nos dice? 6 días antes de la Pascua. ¿Cuántos días? 6 días antes de la Pascua. Yo agrego ahí entre corchetes. ¿Y qué día se celebraba la Pascua? Ya lo leímos. El día 14 del mes de Abib o abril. Dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús ¿a dónde? A Betania, donde estaba Lázaro. Ahí vivía Lázaro con sus 2 hermanas, Marta y María. El que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, o sea, Lázaro. O sea, Jesús estaba en casa de Lázaro el sábado 8 de abril, 6 días antes de la Pascua. 8 más 6, ¿cuánto es? 14, queridos hermanos. ¿Y qué día se sacrificaba el cordero? El día 14, entre las 2 tardes. Entonces Jesús, sin temor a equivocarnos, estaba el día de sábado en casa de Lázaro, allí en Betania. Sigamos leyendo Juan capítulo 12, versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, era una de las hermanas de Lázaro, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él.
Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, o sea, la otra hermana de Lázaro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Ahí vemos la imagen cuando María hizo esto. Y Jesús, si usted lee el relato bíblico, Jesús, muchos dijeron allí presentes, ¿cómo es posible que este desperdicio, esto cuesta mucho dinero? Y Jesús dijo, ella me está preparando prácticamente para la sepultura. Elena G. White escribió esta declaración en uno de sus libros. Vamos a citar este libro, el libro El deseado de toda la gente. Es un hermoso libro que yo asumo que usted tiene en su hogar. Leamos esta cita, por favor. Dice, el Salvador había llegado a Betania solamente 6 días antes de la Pascua, como acabamos de leer en el libro de Juan. Y de acuerdo con su costumbre, había buscado descanso en la casa de Lázaro. Los muchos viajeros que iban hacia la ciudad difundieron las noticias de que él estaba en camino a Jerusalén y pasaría el sábado en Betania. ¿Qué día estaba Jesús en Betania? El día 8, sábado. Lo estamos leyendo aquí en esta declaración. Había gran entusiasmo entre la gente porque se estaba acercando el día de Pascua, o sea, la fiesta de la Pascua. Muchos se dirigieron a Betania, algunos llevados por la simpatía para con Jesús y otros por la curiosidad de ver al que había sido resucitado, o sea, de Lázaro. El deseado de todas las gentes, página 511, usted puede leer ese pensamiento allí en el capítulo 62 de ese libro. El 9 de abril, sigamos adelante en esta última semana de Cristo en esta tierra antes de morir en el Calvario, el 9 de abril, domingo, Jesús entra a Jerusalén montado sobre un asno. Juan capítulo 12, versículo del 12 hasta el 15, ¿qué nos dice? El siguiente día, y yo agrego ahí entre corchetes, o sea, domingo 9 de abril, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, o sea, la fiesta de Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué dice el versículo 13? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Versículo 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esto tuvo lugar el día 9 de abril, día domingo, como vemos ahí la imagen cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén. Marcos 11, del 9 al 11, ¿qué nos dice? Marcos 11, 9 dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 10, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Ellos creían que Cristo venía a establecer un reino en esta tierra. Hosana en las alturas. Y como dice el versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, Jesús no se quedó en Jerusalén. Y ustedes se preguntarán por qué Jesús no se quedó en Jerusalén. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué día tomó lugar este evento? El día 9 de abril, día domingo. Y antes de pasar al siguiente día, recordemos que el mundo religioso hoy, especialmente la Iglesia de Roma, celebra este día y lo conmemora o lo llama el Domingo de Ramos. ¿Y por qué lo llama el Domingo de Ramos? De donde ellos sacaron de que Cristo entró un domingo a Jerusalén y los judíos pues con palmas en las manos, batían las palmas en las manos y gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, en el nombre de David, en fin, el Rey de Israel. Porque la Biblia no especifica, queridos hermanos, esto no fue un invento de la Iglesia Católica. Jesús entró un día domingo a Jerusalén montado sobre ese asno, día 9 de abril. Vayamos el día 10. El 10 de abril, lunes, Jesús purifica el templo. Leamos, por favor.
Marcos 11, del 12 al 19, ¿qué nos dice? Al día siguiente, o sea, lunes 10 de abril, cuando salieron de Betania, o sea, Cristo regresa de Betania, tuvo hambre. Versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino que hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Sigamos leyendo Marcos capítulo 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén. Jesús regresa de nuevo a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, ¿qué hizo? Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Por qué? Porque vendían animales, porque se acercaba la fiesta de la Pascua. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Versículo 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Sigamos leyendo, estamos leyendo Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 18, noten lo que dice. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Y yo agrego ahí entre corchetes, ¿qué día querían matar a Jesús? El día 10 de Aviv o abril para nosotros. ¿Qué día se debía escoger el cordero de la Pascua para ser sacrificado? El día 10 del primer mes, de acuerdo a Éxodo 12:3, lo leímos. Dice que los escribas y los principales sacerdotes ya querían matar a Jesús ese día. Por eso Jesús no se quedaba en Jerusalén. Porque si Jesús se hubiese quedado en Jerusalén esa última semana antes de él morir en la cruz del Calvario, lo hubiesen arrestado antes y Cristo no hubiese cumplido la profecía bíblica de Éxodo capítulo 12. Porque le tenían miedo, sigue diciendo la última parte del versículo 18, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Y cómo termina el versículo 19? Pero al llegar la noche, ¿qué dice la Biblia? Jesús salió de la ciudad. ¿Están entendiendo, queridos hermanos y hermanas, por qué Jesús no se quedaba en la ciudad de Jerusalén? Ahí vemos la imagen de Jesús ese día, el día 10 de abril de esa última semana, antes de él morir en la cruz del Calvario, entró y purificó el templo por segunda vez. Porque lo hizo 2 veces, al principio de su ministerio y casi al final de su ministerio. Vamos al día 11 de abril, día martes. ¿Qué sucedió? Marcos capítulo 11, versículo del 20 al 22 y versículo 27 y 28. Leamos juntos. Marcos 11, 20 dice, y pasando por la mañana, o sea, martes 11 de abril, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Nuevamente Jesús está en camino de nuevo a Jerusalén. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste, o sea, la higuera que maldijiste ayer lunes, se ha secado. Versículo 22. Respondiendo a Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Sigamos leyendo Marcos capítulo 11, por favor. Versículo 27. Volvieron entonces, ¿a dónde? A Jerusalén. O sea, entró Jesús de nuevo a la ciudad. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos que ya querían matarlo, por supuesto. Por eso es que Jesús no se quedaba en Jerusalén. Y le dijeron en el versículo 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas? O sea, lo que hiciste ayer lunes, que volcaste las mesas y sacaste a los que vendían animales y palomas en el templo. ¿Y quién te dio autoridad para hacer esas cosas? ¿Quién tú te crees que eres? En otras palabras. Bueno, eso sucedió en ese día que estamos viendo, el día martes 11 de abril. Vamos al día 12. Tenemos que resumir por factor tiempo. El día 12 de abril, día miércoles. ¿Qué sucedió? Mateo 26, 1 y 2. ¿Dónde se encontraba Jesús? Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ese día Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos, hablando de ese sermón profético que está contenido en Mateo capítulo 24
y capítulo 25. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dice Mateo 26:1, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. ¿Qué día se celebraba la Pascua? El día 14. Entonces, ¿qué día Jesús estaba diciendo estas palabras? El día 12, queridos hermanos y hermanas. Día miércoles. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué día se sacrificaba o inmolaba el Cordero Pascual? El día 14 del mes de Abib, de acuerdo a Éxodo 12:6. Por eso es que usted ahora entiende, por eso es que Jesús no se quedaba en Jerusalén. Porque si Jesús se hubiese quedado en Jerusalén, lo hubiesen arrestado antes y tal vez lo hubiesen enjuiciado antes y lo hubiesen matado antes. Él tenía que cumplir al pie de la letra esa profecía de Éxodo capítulo 12, versículo 6. El Cordero tenía que ser inmolado el día 14 del primer mes de Abib, o sea, abril para nosotros. Las palabras contenidas en el sermón profético del Monte de los Olivos comienzan en Mateo 24:1 hasta el capítulo 25:46. Faltaban 2 días para que se celebrara la Pascua. Es por eso que Cristo no permanecía en Jerusalén. La profecía bíblica decía que el Cordero, que era inmolado por toda la congregación de Israel, debía ser sacrificado el día 14. Ya varios días antes de esa fecha, los líderes judíos querían matar a Jesús. Si Jesús se hubiese quedado en Jerusalén, tal vez hubiese sido arrestado, juzgado y muerto antes del día 14. Si eso hubiese sucedido, queridos hermanos y hermanas, Cristo no hubiese cumplido fielmente la profecía contenida en Éxodo capítulo 12. Vamos a Marcos 14, versículo 1. 2 días después era la Pascua, o sea, miércoles 12 de abril, y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos y hermanas, que la Biblia es específica? Ya los líderes de la nación judía querían matar a Jesús antes del día 14. El día 12 ellos estaban buscando la forma de cómo arrestarlo, prenderlo, juzgarlo y matarlo. ¿Qué dice el versículo 2 de Marcos 14? Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, querían matarlo antes de la fiesta de la Pascua. Pero alabado sea el Señor, porque Cristo cumplió al pie de la letra la profecía del Cordero Pascual de Éxodo capítulo 12. Vamos al día 13 de abril, jueves. ¿Qué sucedió? Marcos 14, versículos 12, 17 y 18. Marcos 14, 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Versículo 17 de Marcos 14 dice: y cuando llegó la noche, o sea, ya era prácticamente viernes, porque era puesta de sol jueves. Cuando llegó la noche, jueves por la noche, vino él con los 12. ¿A dónde vino? A Jerusalén nuevamente. Y cuando se sentaron a la mesa en el aposento alto, un lugar específico de la ciudad de Jerusalén, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Sabemos nosotros quién fue ese: Judas Iscariote. Marcos 14, 32, 43 al 46 y 53. Disculpen que vaya rápido, es factor tiempo, pero usted puede leer todos esos capítulos finales del libro de Marcos para que tenga un contexto mejor. Marcos 14, 32, ¿qué dice? Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Después de que terminaron la cena pascual, Jesús con sus discípulos salieron del aposento alto y fueron a un huerto que estaba cerca de la ciudad de Jerusalén. Ese huerto estaba entre las inmediaciones de la ciudad de Jerusalén. Se llamaba Getsemaní. Si volvamos al versículo 32, por favor. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Versículo 43 de Marcos 14. Luego, hablando él aún, vino Judas. Judas llegó allí con una turba de soldados enviados por los líderes de la nación judía, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Versículo 44 de Marcos 14. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo:
al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Qué triste, ¿verdad? Sigamos leyendo Marcos 14, versículo 45. Y cuando vino, se acercó luego a él, o sea, Judas se acercó a Jesús y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Versículo 46, ¿qué dice? Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. O sea, Jesús es arrestado por las autoridades judías un jueves 13 de Abib, o sea, abril para nosotros, y ya no sale más de Jerusalén. Versículo 53, estamos leyendo Marcos capítulo 14. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote ese jueves por la noche, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Hicieron una junta directiva allí prácticamente, declararon a Jesús digno de muerte. ¿Y qué sucedió? Bueno, llegamos al día 14 de abril, viernes. ¿Por qué será que hoy muchos enseñan de que Cristo murió un miércoles? Aquí estamos viendo de que Jesús no murió un miércoles. Por eso es que hay tanta confusión en el mundo religioso hoy. El 14 de abril llegamos al viernes. Marcos 15, 1, 2 y 15. Muy de mañana, o sea, muy temprano, en las primeras horas del día, quizás a las 6 de la mañana, 6 o 7 de la mañana, cuando estaba apenas saliendo el sol, viernes 14 de Abib, o sea, abril, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ya ellos lo habían sentenciado prácticamente a muerte, pero tenían que llevarlo al gobernador romano porque el único poder que podía dar esa pena capital era Roma. Versículo 2, Pilato le preguntó, o sea, a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Sigamos leyendo Marcos capítulo 15. Estoy resumiendo, queridos hermanos. Versículo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Qué día era? Día 14, viernes del primer mes del calendario hebreo. Jesús, el Cordero Pascual, es inmolado o sacrificado el día 14 de Abib, abril para nosotros, tal como estaba escrito en la profecía de Éxodo 12:6. Alabado sea el Señor por eso. Jesús muere ese día 14, queridos hermanos y hermanas. Debería morir entre las 2 tardes, como lo leímos anteriormente. ¿Recuerdan que les dije que se acordaran? Según la profecía bíblica de Éxodo capítulo 12, ¿a qué hora debía morir Jesús? O sea, el Cordero Pascual que apuntaba a Cristo. Éxodo 12:6. Y lo guardaréis, o sea, el Cordero, hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, o sea, sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y usted dirá, ¿y a qué horas son entre las 2 tardes? Mire lo que dice Jesús en Juan 11:9, o lo que dijo Jesús en Juan 11:9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Repito, Juan 11:9. Los judíos, queridos hermanos y hermanas, si ustedes no lo sabían, contaban el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea, igual a 12 horas. Así es que ellos contaban el día. Por eso Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Las 9 de la mañana era la hora tercera. Las 12 del día era la hora sexta. Las 3 de la tarde era la hora novena. Y las 6 de la tarde era la hora duodécima. Era la hora tercera cuando le crucificaron, de acuerdo a Marcos 15:25. Por eso es que llevaron a Jesús bien temprano en la mañana, apenas tal vez despuntando el sol. Lo llevaron ante Pilato porque querían un juicio rápido y querían matarlo rápidamente. ¿Y a qué hora Jesús estaba ya en la cruz del Calvario? Era la hora tercera. O sea, Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana el día viernes 14 de Abib o abril. Si contamos desde las 9 de la mañana cuando Cristo es crucificado hasta las 3 de la tarde cuando Cristo muere, son 6 horas. Cristo estuvo 6 horas colgado en la cruz del Calvario. Interesante. ¿Cuántas horas? 6 horas.
Ahí está la redención. ¿Cuántos días tomó Jesús para crear al mundo? 6 días. Marcos 15:33, ¿qué nos dice? Cuando vino la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Marcos 15:34 y 37, ¿qué nos dice? Marcos 15:34, y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cómo termina el versículo 37 de Marcos 15? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué día expiró Jesús? El día 14, tal como estaba profetizado en la profecía de Éxodo capítulo 12. ¿A qué hora murió Jesús? A la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Cristo muere a la hora novena, a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, tal y como lo decía la profecía de Éxodo 12:6. Jesús murió entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Ahí están las 2 tardes. Murió a las 3. El Cristo que murió en la cruz del Calvario ese día 14 de abril, hace casi 2000 años atrás, era el verdadero Mesías profetizado por 4000 años. Ese es tu Salvador, querido hermano y hermana que me escuchas, y mi Salvador, alabado sea el Señor. Cristo descansó después de la obra de la creación y Cristo descansó después de la obra de la redención. Lucas 23, 54 y 56. ¿Qué dice Lucas 23, 54? Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de sábado. Entonces Jesús no murió un miércoles. Si estaba para comenzar el sábado, era el día de preparación, día viernes en la tarde. Versículo 55 de Lucas 23. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Versículo 56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de sábado conforme al mandamiento. ¿Qué día Jesús estuvo en el sepulcro y descansó de la obra de la redención? Sábado, queridos hermanos. ¿Qué día Jesús descansó de la obra de la creación? En sábado, lo leímos en el principio de este estudio. Lucas 24, del 1 al 3, ¿qué nos dice? El primer día de la semana, o sea, domingo 16 de abril, fiesta de las primicias, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ya Jesús había resucitado. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Qué sorpresa se llevaron esas mujeres. Vieron la piedra removida y vieron la tumba de Jesús vacía. Hoy vemos que el mundo cristiano le da énfasis al jueves de esa semana cuando Jesús murió y se lo llama Jueves Santo. Al igual que al viernes se lo llama Viernes Santo. Y al domingo se le da el mismo énfasis y se lo llama el domingo de Pascua, de Resurrección o el día de reposo, porque según ellos o según el mundo cristiano es el día que hay que guardar ahora porque en honor a la resurrección de Cristo. Pero fue en el sábado donde Cristo descansó de la obra de la redención del hombre. El milagro del maná y Cristo, con esto vamos a ir terminando, queridos hermanos y hermanas. ¿Se recuerdan del maná que caía del cielo en los días de Israel cuando estaba en el desierto? Pan del cielo. Éxodo 16, versículos 16 y 19, ¿qué nos dice? Dice Éxodo 16, 16, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él, o sea, está hablando del maná, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, o sea, era una medida en los días bíblicos. Conforme al número de vuestras personas, conforme al número que componía esa familia, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Versículo 19 de Éxodo 16, ¿qué nos dice? Y les dijo Moisés, oigan bien el mandato de Dios a través de su siervo Moisés,
ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, no podían dejar ninguna porción para el día siguiente. O sea, voy a guardar un poquito que me sobró. No, Jesús les dijo claramente a través de su siervo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, debían tomar una porción para cada día. No debían guardar para el día siguiente. ¿Y qué sucedió? Nosotros conocemos la historia. Éxodo 16:20, ¿qué nos dice? Mas ellos no obedecieron a Moisés. O sea, muchos israelitas no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, o sea, para el día siguiente. Dios les había dicho en los textos anteriores que no dejaran absolutamente nada para el día siguiente. Por eso les mandaba que tomaran una porción suficiente para ese día. Dice que algunos de ellos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos, o sea, el maná crió gusanos y hedió, o sea, se podría. Y se enojó contra ellos Moisés. O sea, los que guardaron para el día siguiente, crió gusanos y hedió, o sea, se descompuso el maná. O sea, cuando algo hiede es porque está podrido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede un pan criar gusanos al otro día? La respuesta es no, por supuesto. Lo que cría gusanos y hiede es ¿qué? La carne. Vamos a leerlo. Éxodo 16, 22 y 24. En el sexto día, o sea, viernes, recogieron doble porción. Era el único día que podían recoger doble porción. Ninguno de los otros días de la semana podían recoger doble porción, porque era el día de preparación. Y ustedes dirán, ¿y por qué ese día sí podían recoger doble porción? Porque el único día que no caía maná en la semana, el día de sábado. En el sexto día, o sea, viernes, recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Versículo 24 de Éxodo 16, ¿qué nos dice? Y ellos lo guardaron hasta la mañana, o sea, hasta el sábado, según lo que Moisés había mandado. Y no sé qué, agusanó ni hedió, o sea, no se podría ese maná. En el sexto día se recogía doble porción y no se dañaba el maná al otro día. Qué maravilloso ese milagro que Dios hacía a través del maná. Y usted dirá, ¿y eso qué significa? ¿Eso qué tiene que ver? Vamos a leerlo. Juan 16, 32, 33, 35 y 51. Jesús se identificó a sí mismo como el maná que había venido del cielo. Leamos por favor Juan 6, 32. Y Jesús les dijo, o sea, a los judíos, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33 de Juan 6. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy ese pan verdadero. Versículo 35 de Juan 6, ¿qué nos dice? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 51 de Juan 6, ¿qué nos dice? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Le repite por segunda vez a los judíos. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, o que yo daré es ¿qué? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, el pan, el maná, representaba la carne o el cuerpo de Cristo y también su vida. Hechos 2:31, ¿qué nos dice? Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el sepulcro, ni su carne vio ¿qué? Corrupción. Queridos hermanos y hermanas, el cuerpo de Cristo no se corrompió en el sábado, cuando se encontraba en la tumba descansando, así como el maná no se corrompía en el día sábado, en los días de Israel en el desierto. Qué maravilloso cómo Jesús cumplió este antitipo, ¿verdad?, de el maná. ¿Cuál es la promesa de Cristo a los que sean fieles a todos sus mandamientos? Bueno, esa promesa es que un día ustedes y yo, si somos fieles a esos 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que hemos visto en este estudio de hoy,
el sábado de Jehová, entraremos un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, nos dice: bienaventurados o bendecidos los que guardan sus mandamientos para tener derecho un día, ¿a qué? Al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Qué maravillosa promesa. Esta promesa solamente la van a alcanzar los fieles, los que estén dispuestos a guardar esos 10 mandamientos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No dejes que otro te arrebate el mensaje que tú has escuchado en esta hora. El pastor de la iglesia a la cual tú asistes tal vez. Deja que Jesús te guíe por esta verdad que has escuchado en esta hora. Que sea el Espíritu Santo el que te enseñe. No permitas que nadie tome tu corona. Tú tienes una corona reservada para ti en el reino de los cielos. Y esa corona será dada solamente a aquellos que sean fieles a la ley moral de Dios. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Vayamos a la Biblia. Hemos estudiado la palabra de Dios en esta hora. Por eso este programa se llama Estudiando junto a la Biblia. No nos dejemos llevar por dichos o mandamientos de los hombres. No salgamos corriendo para de nuestros líderes religiosos. Por eso es que la mayoría de los judíos en los días de Cristo se perdieron. ¿Por qué? Porque dependían solo de sus líderes religiosos. Y los líderes religiosos de la nación judía, ya lo estudiamos a través de este mensaje de hoy, que rechazaron el Mesías, rechazaron a Jesús como el Hijo de Dios, lo llevaron al Calvario, rechazaron el mensaje de salvación. Y tristemente, la mayoría del pueblo judío en los días de Cristo se perdieron, porque también siguieron el ejemplo de sus líderes religiosos. Y es por eso que a través de este estudio Jesús te hace un llamado a ti, querido hermano y hermana que me escuchas. ¿Sigues siendo tú dependiente de tus líderes religiosos? ¿Del pastor o del ministro de tu iglesia? Jesús te hace un llamado para que tú vayas a la palabra. Escudriña la palabra de Dios. Lo que has escuchado en esta hora, escudriñalo detenidamente en tus Biblias. Por eso yo siempre le hago la exhortación a ustedes cuando ustedes sintonizan este programa. Traigan sus libretas, traigan sus cuadernos, para que así ustedes apunten todos estos textos y los puedan estudiar, los puedan meditar, los puedan escudriñar en sus Biblias y puedan dejarse llevar por un escrito está. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20 es el llamado que Jesús siempre te hace a ti y a mí a través de este programa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús toca la puerta de tu corazón. Si tú quieres dejarlo entrar, hallarás salvación y vida eterna. Por eso que Jesús, aparece esa imagen allí tocando la puerta. No vemos esa imagen a Jesús tratando de abrir la puerta, porque Él no quiere obligarte a ti a que lo aceptes como tu Salvador personal. Eso tiene que salir de tu corazón. Muy pronto Jesús se va a apartar y no va a escuchar más el toque de esa puerta. Cada semana que ustedes sintonizan este programa, cada viernes que nos reunimos para escuchar este mensaje de salvación, es un toque a la puerta de nuestros corazones de parte de Jesús. Dejemos entrar a Jesús en esta hora, para que Jesús forme parte de nuestras vidas. Jesús quiere darnos vida eterna. Ya Él pagó ese precio maravilloso en la cruz del Calvario. Ese día 14 de abril del año 31 a las 3 de la tarde, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió. Como decía Éxodo capítulo 12, murió entre las 2 tardes y nos salvó del pecado y de la muerte eterna. ¿Qué pide Jesús ahora de ti y de mí hoy? Que lo aceptemos como nuestro Salvador personal. Que dejemos que ahora en adelante Jesús controle nuestras vidas. Que permitamos que Jesús nos ayude a abandonar nuestra vida antigua de pecado y que podamos comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Termino con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias Señor por su palabra que ha sido
estudiada en esta hora. Gracias por este mensaje. Gracias por el plan de la salvación. Porque nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, cumpliendo la profecía exacta de Éxodo capítulo 12. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Rogamos de todo corazón, Padre, pido una oración muy especial por las personas que estuvieron en sintonía de este programa de hoy y por aquellas que lo han de ver en otra oportunidad. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones y dejar que Jesús controle de hoy en adelante nuestras vidas. Ayúdanos a renunciar a todo lo que es pecado y a las cosas de este mundo y a entregar nuestra vida completamente a Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Pedimos, Señor, que usted lleve este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Espero de que este estudio de hoy haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Que podamos meditar en él. Recuerden que estos temas quedan grabados en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. Ahí en el encasillado que dice listas o playlists. No se olvide de buscar la carpeta o el archivo que dice sábado o domingo. Y comparta estos mensajes, por favor. Comparta, ayúdenos con haciendo obra misionera, compartiendo estos mensajes con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con sus amistades. Solamente usted cumpla con el trabajo que Dios quiere que usted cumpla, de sembrar la semilla y déjele los resultados al Señor. Antes de despedirme, queridos hermanos y hermanas, quiero, como siempre, hacerles una invitación para mañana sábado. Recuerden de que nos estaremos congregando en nuestra iglesia local. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Si usted tal vez está cerca de la ciudad de Tampa o está visitando el estado de la Florida y está cerca de nuestra iglesia, nos encantaría que nos visitase mañana sábado. Estamos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana. Y comenzamos a esa hora con un hermoso servicio de canto para la gloria del Señor. Recuerden de que mañana estaremos saliendo en vivo con la ayuda del Señor, nuevamente a partir de las 11 de la mañana o un poquito después de las 11 para que así usted esté pendiente. Por eso yo siempre le exhorto de que active la campanita con todas las notificaciones ahí en nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel, para que así usted le llegue esa notificación de que ya estamos saliendo en vivo en nuestras 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, en Facebook y en Rumble. Así que, hermanos y hermanas, espero de que nos volvamos a reencontrar mañana con el favor del Señor y podamos seguir estudiando estos mensajes que Dios tiene para esta hora. Me resta decirles gracias por su atención, gracias por sus oraciones, gracias por compartir estos mensajes. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.